empezamos a grabar porque siempre me termino olvidando, ¿sí? Bueno, yo más que nada no quiero interrumpir lo que Joana tenía planeado, sí, decirles que los extrañé un montón, que bueno, me estoy incorporando a partir de la semana que viene. La mayoría ya sabe cuáles fueron los motivos por los cuales yo me ausenté todo este tiempo en la escuela. Fue un tiempo muy difícil, el cual todavía estoy procesando, y bueno, con todas las energías para recobrar, para reincorporarme y estar nuevamente con ustedes. Así que yo no le quiero sacar tiempo a la profe porque sé que el Zoom es tirano y a los 40 minutos se corta y se tienen que volver a conectar, y no quiero interrumpir a la profe con las actividades que tenía planeado. Así que bueno, yo estoy conociendo a la profe virtualmente recién ahora, si bien nos hemos mensajeado y la profe me ha estado contando todo lo que estuvieron trabajando, estoy al tanto, y bueno, después combinar con ustedes si este horario a ustedes les viene cómodo y ya están acostumbrados, lo seguimos manteniendo, si prefieren que sea un ratito más temprano o como ustedes decidan, eso no hay problema. Yo ya estoy habilitada en el Edmodo, y a partir del jueves que viene van a ver mis publicaciones, y bueno, van a tener que prestar atención a las publicaciones que yo les haga, ¿sí? La única publicación que van a tener para la semana que viene va a ser el unirse al Zoom, y bueno, y en ese Zoom pactaremos cómo vamos a seguir trabajando y cómo vamos a seguir manejándonos. No les voy a cambiar la intención, no es que a esta altura ustedes tengan un cambio súper radical, ni nada por el estilo, porque yo no me quería incorporar para que perjudicarlos a ustedes en nada. Si mi intención no es perjudicarlos, sino transcurrir este tiempo que queda hasta fin de año y poder transmitirles mis conocimientos a ustedes, y que ustedes terminen lo mejor preparados para el próximo paso, que es los que quieran seguir estudios terciarios o universitarios, ¿sí? Vamos a seguir manejándonos con Zoom, que es lo que la escuela está utilizando, no tenemos otra alternativa. Hay Zoom, hay Classroom, pero bueno, la escuela decidió el modo y la única alternativa que nos queda es Zoom. Yo he estado pensando algunas cosas, así que bueno, darles a ustedes, avisarles, que como ya les avisó la profe, que a partir del jueves que viene van a tener clase conmigo, ¿sí? Yo no sé, Joana, si vos preferís que yo me retire de la clase No, no, para está vos. bien. No, porque vamos a ir revisando el TP, ¿sí? Yo del trabajo, yo les había marcado algunos puntos que los hicimos de ejemplo, los hice yo como para que vayan trabajando, ¿sí? La misma modalidad con el resto. Entonces ahora voy a ir punto por si alguno le dio muy raro, si alguno se quedó trabado por la mitad, para que no esté incompleto el trabajo y digamos que lo entreguen todos, que no quede ninguno colgado para poder cerrar ese trabajo y que no quede ninguno debiéndolo. Entonces, si vos después, en algún momento, quizás o te aburrís o te querés retirar por X motivo, no hay problema. Si no, No, yo... no, para nada. No, no, Mira, yo tengo ahora ya disponible para ellos, yo ya me organicé, acabo de salir hace 3 minutos de un Zoom, así que no, ya ya está. destiné lo que resta para ellos, así que no hay problema, pero eso como vos te sientas más cómoda y como los chicos se Sí, sientan más cómodos, si se ven inhibidos porque estamos las dos y prefieren, sí, a lo mejor te dejo a vos los últimos 5 o 10 minutos para que te puedas despedir de los chicos. Si este es tu último Zoom, como vos me habías comentado, te dejo a vos los últimos 10 minutos para que vos te puedas despedir con ellos y no invadir esa privacidad de los chicos y vos, ¿sí? dale. Bueno, a ver, esperen que busco un segundito el trabajo, que lo tengo por acá.
Esperemos, a ver, lo tenía por acá. Las consignas. Ah, lo tengo acá en Word. Bien. ¿Vos les compartís pantalla a ellos para que puedan ir viendo? Yo les comparto pantalla porque al principio yo comencé con un pizarrón que tengo, pero muchas veces uno, viste, con la luz no puede ver bien, o muchas veces la letra no se puede ver bien. Yo encima soy zurda y muchas veces les tapo todo el pizarrón. Entonces directamente acá por ejemplo, este es un Word, pero porque es el trabajo. Yo siempre los trabajos se los comparto en Word. Pero si no, las clases se las comparto todas por PDF. Así yo puedo ir anotando por arriba. Bien. Entonces comenzamos, ¿sí? Todos los que tenían asterisco los fuimos haciendo clase a clase. Si a alguno les falta o perdió esos archivos, igual me los pueden pedir, pero solamente tienen que entregar los que tenían que hacer ustedes, ¿sí? En el punto 1, que ya lo habíamos charlado, teníamos que calcular límites laterales, ¿sí? ¿Recuerdan cómo calcular límites laterales? ¿Sí? Nos teníamos que fijar primero a qué está tendiendo la X del límite, ¿sí? En este caso, en el 1A les tendía a -2, y a partir de ahí iban a hacer dos tablitas de valores, ¿sí? Que lo podían hacer de forma horizontal o en forma vertical, como ustedes ya lo conocen. Entonces, nos vamos a tener que acercar por la izquierda y por la derecha, en este caso, del 1A hacia el -2, ¿sí? Por la derecha nos vamos a tener que ir acercando, por ejemplo, hacia los positivos con -1,99, y así comenzamos, y a medida que nos vamos a ir acercando, vamos a ver a qué número tiende, ¿sí? En el 1A yo creo que no va a haber problema, ¿sí? Porque, por lo que me estuvieron comentando, no tuvieron ningún problema con eso, les tendía a un número específico, tenía límites laterales y demás. En el 1B, que fue el que específicamente me habían consultado en clases anteriores, ¿sí? ¿Qué les pasaba? La función que tenemos ahí, ¿sí? La expresión que tenemos ahí es racional. Entonces, si nosotros solamente sacamos el límite y miramos esa expresión, nosotros teníamos una función racional de tipo homográfica. Por lo tanto, nosotros a simple vista ya podíamos determinar que tenía una asíntota vertical. Entonces, habíamos visto, ¿sí? Mediante el GeoGebra, qué pasaba con ese valor de X cuando tendía a 8, ¿sí? Que por el lado, ¿sí? De la derecha, ¿sí? Cuando nosotros queremos calcular los límites laterales, hacia la derecha nosotros veíamos que la función venía acercándose al 8 y a medida que se iba aproximando, la función iba a tender hacia el más infinito, ¿sí? Cada vez que ustedes pongan un valor más aproximado, les iba a dar valores mucho más altos. Y que cuando ustedes se iban a aproximar por la izquierda, ¿sí? Desde los negativos hacia el 8, a medida que se iba acercando al 8 por 7,99, 7,999, iba a darnos valores también llegando al infinito, pero negativos, ¿sí? Que iban a ser valores similares, pero no iguales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me comentaron que cuando ustedes comenzaban con 7,99 les daba menos 7.191. Ahí ya es un valor muy alto. Pero cuando le agregaban un 9 más, para acercarse cada vez más, ya les daba 71.991. O sea, acá, por más que son valores muy grandes, ¿sí? Imaginémonos que son valores muy chiquitos, está tendiendo sí o sí a infinito, en este caso negativo. Entonces, como nosotros teníamos los límites laterales, por un lado que tendía al más infinito y por el otro al menos infinito, el resultado de ese límite lateral iba a ser infinito, ¿sí? Se me pasó. En el punto 2, ¿sí? Con el punto B, ¿tuvieron algún problema, alguna duda? ¿Pudieron hacerlo de manera correcta? Había que aplicar propiedades correspondientes, ¿sí? La expresión que tenemos acá, ¿sí? Nosotros, ¿qué teníamos que calcularle ahí? ¿Qué teníamos que aplicarle? El límite de la división, ¿sí? Tenemos límite en el numerador, límite en el denominador, pero además
una vez que nosotros aplicamos esa propiedad, nosotros teníamos que empezar a aplicarlo en suma, en el numerador, y en el denominador teníamos resta y suma, ¿sí? Por lo tanto, había que separarlos en términos, ¿sí? El C lo hice Yo no lo dividí todo eso, profe. no lo Tipo, apliqué separaste. la de la división y después lo resolví con el límite nomás. Bueno, está bien, no hay problema, ¿sí? Pero, claro, tenían que ir haciéndolo paso a paso, pero no hay problema. Por lo menos una propiedad aplicaste, ¿sí? Está bien. El C lo hice yo, ¿sí? En el D teníamos que aplicar ¿qué tipo de propiedad? ¿Cómo aplicaron el límite ahí? En el límite de potencia, pero potencia cuando tiene una función adentro. Claro, entonces el límite va a estar no solamente en 1 más coseno de x, ¿sí? Que ahí también lo podían distribuir luego, sino también lo tenían que distribuir al exponente, ¿sí? Al x más 4. Yo tengo la pregunta, ¿sí? Para, a ver, alguien más que me responda qué hizo en el 2e. ¿Cómo resolvió este límite aplicando propiedades? ¿Lo resolvió así como estaba? ¿Aplicó alguna otra propiedad? ¿Sí? Como, por ejemplo, propiedad distributiva. ¿Cómo lo resolvieron acá? Había dos formas de resolverlo. Ustedes ahí, así como está, podíamos aplicar alguna propiedad, por ejemplo, multiplicación. Podíamos aplicarlo en x al cuadrado, en x menos 1, o podíamos elegir otro camino. ¿Qué otro camino podrían haber elegido ahí? ¿Alguno eligió otro camino para resolverlo? No, directamente aplicaron así. Podían haber aplicado, por ejemplo, propiedad distributiva, ¿sí? Distribuían el x al cuadrado, ¿sí? Les iba a quedar x al cubo menos x al cuadrado, y ahí aplicaban, ¿sí? El límite en la resta, ¿sí? Le iba a quedar la resta de los dos límites. En el punto 2, entonces, no tuvieron ninguna duda, no tuvieron ninguna dificultad con esos tres. No. No, profe. Bien. Genial. Ya en el punto 3, ¿sí? Que teníamos límites infinitos, ¿sí? Ya los que les marqué creo que tenían el A, el C y el E, ¿sí? En el A y en el C, específicamente les aclaré con qué límite lateral íbamos a trabajar, ¿sí? En el A iban a trabajar con el límite de x tendiendo a 1, pero hacia la izquierda, solamente con ese límite, ¿sí? Recuerden que si se podía aplicar algún caso de factoreo, se aplicaba, y si no, por ejemplo, como en el 3A, que no se puede aplicar ningún caso de factoreo, directamente les pedía que armen esa tablita, ¿sí? De ese límite lateral, y me digan a qué está tendiendo, ¿sí? ¿Por qué solamente elegí un límite lateral? Porque estamos hablando, ¿sí? De una función homográfica, por lo tanto, en ese punto, ¿sí? En el punto 1, no va a tener imagen, ¿sí? Tenemos una asíntota. Por lo tanto, ya directamente les pido, de los límites laterales le pedí uno, ¿sí? Entonces en el 3A no tuvieron ninguna duda. En el 3C, ¿sí? ¿Aplicaron algún caso de factoreo? ¿Qué caso de factoreo utilizaron, si fue así? Tenían que calcular el límite de x tendiendo a 3 por la derecha, ¿sí? Empezando con 3,01, 3,001, eso era elección de ustedes, ¿sí? Porque siempre iba a tender a lo mismo. ¿Tuvieron algún inconveniente? Acá lo estoy mirando, si tuvieron algún inconveniente, ¿sí? ¿Pudieron hacer la tablita sin problema? ¿Pudieron aplicar? ¿Qué aplicaron ahí, en el 13? Diferencia de cuadrados, abajo. Perfecto, y ahí ustedes podían cancelar, ¿sí? Lo que es numerador con denominador, y les iba a quedar una expresión mucho más reducida. Bien. A ver, voy mirando. Sí. Porque la verdad que estábamos haciéndolo con Juli y no tenemos ni idea cómo hacer el 3.
sea, básicamente lo que hay que hacer es hacer la tablita y completar con eso, y después, si se factorea alguno, factoriza alguno. Acá, claro, estamos trabajando con límites infinitos, por lo tanto, yo les pido, ¿sí?, que calculen la tablita, ¿sí? Un límite lateral nada más les pido en el 3A, por ejemplo. Ustedes tienen la expresión menos 2 sobre x menos 1, bueno, tienen que armar la tablita, ¿sí?, cuando x tiende a 1 por la izquierda, o sea, tienen que comenzar con 0,99, 0,999, ¿sí? Le pueden agregar los 9 que ustedes quieran, pueden calcular, ¿sí?, todas las x que ustedes quieran, ¿sí? Si quieren calcular 3, 4, lo que ustedes quieran. Y ahí, una vez que ustedes realizan, ¿sí?, esa tablita, van a determinar a qué está tendiendo. Si tiende a un número, si tiende a infinito, ¿sí? Yo igual se los fui separando, ¿sí? Les fui poniendo, por ejemplo, acá les puse límites infinitos, ¿sí?, para que no se mezclen, pero ustedes igual tienen que hacer la tablita, ¿sí?, para decirme si tiende a más o menos infinito, ¿sí? No solamente infinito, si es un infinito positivo, si es un infinito negativo, ¿sí? En el 3A no le pueden aplicar ningún caso de factoreo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el 3C, yo también necesito que le apliquen un caso de factoreo, ¿sí? No solamente que armen la tablita para el 3 cuando tiende por la derecha, ¿sí? Empiezan con el 3,01, 3,001, una vez que se arman esa tablita, ustedes me van a decir a qué número está tendiendo, ¿sí? Si tiende a más, menos infinito, si tiende a un número en particular, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? Sí, profe, ahora sí. Sí, Gracias. Los casos de factoreo casi siempre son o factor común, ¿sí?, o diferencia de cuadrados. En alguno creo que puse algún binomio. A ver, en el E, por ejemplo, ¿qué caso de factoreo puedo aplicar? ¿Y qué pasaba con el E? Porque tendría, por ejemplo, a x tiende a infinito. ¿Yo puedo armarme una tabla para el menos infinito, por ejemplo, cuando estoy trabajando con logaritmo natural? O sea, ¿qué pasa? Porque ahí me dice que tiende a infinito, no me dice si tiende a más o menos infinito. Entonces, recuerden que cuando x tiende a infinito, yo me tengo que armar la tabla como quiero, ¿no? Con los números que yo quiero. Pero yo puedo poner menos 100, por ejemplo, ahí, menos 1000. Ni idea. ¿Qué pasa con el logaritmo? logaritmo? Claro, cuando vimos la clase de límites infinitos, recuerdan que yo les di dos ejemplos específicos, la función logarítmica y la función exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con la función logarítmica? Recuerdan que nosotros si le queríamos calcular al menos infinito no podíamos, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que calcular x tiende ¿a qué? A 0, y 0 por la derecha, porque por la izquierda no lo podíamos calcular, ¿sí? Entonces recuerdan que justo habían preguntado eso, de por qué, por un lado yo calculé el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y en el otro sí calculé cuando el límite tiende a x tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular, sí, lo pueden corroborar con la calculadora. Si yo quiero calcular el límite natural de 0, no puedo, ¿sí? Porque va a ser una asíntota si uno lo tiene que representar gráficamente, ¿sí? Cuando ustedes tenían logaritmo natural. ¿Y qué pasa si yo quiero calcular el logaritmo natural de menos 1, de menos 10, de menos 100, ¿sí? ¿Puedo armarme una tablita? No, porque el logaritmo natural no va a aceptar, ¿sí?, un argumento que sea menor o igual que 0. ¿Recuerdan eso? Creo que acá teníamos la tablita. No, acá a ver. En la clase del 18 no. La del 3 del 9 tampoco. Del 17 creo que es. Es la tercera. Acá. Límites infinitos, ¿sí? Acá. ¿Recuerdan? Teníamos el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Sí, acá lo habíamos cambiado, acá teníamos un más arriba. Pasa que lo tenía en PDF cuando se los expliqué. Entonces, nosotros, ¿sí?,
teníamos el gráfico del logaritmo natural de x, ¿sí? Y si nosotros teníamos que calcularle hacia el menos infinito y el más infinito, con respecto al menos infinito, como se trata del logaritmo natural, no podíamos calcularle valores negativos, tampoco valores que sean igual que 0. Por lo tanto, íbamos a tener la asíntota vertical, que se trataba de 0, ¿sí? Entonces, yo iba a tomar valores que se aproximen al 0 por la derecha, ¿sí? 0,001, y así le íbamos agregando ceros, y nos iba dando, ¿sí?, valores negativos, ¿sí?, hacia el menos infinito, ¿sí?, valores negativos todos diferentes y alejados uno del otro. Por lo tanto, iba a tender a menos infinito. Y para los valores donde se aproximan al más infinito, ¿sí?, le podía poner cualquiera, ¿sí? Nosotros acá le calculamos igual valores chiquititos, porque recuerdan que si le quiero dar valores muy grandes, no se podía. Entonces, vamos a darle valores chiquititos, ¿sí? 7, 8, 9, y nos iba tendiendo, ¿sí?, a más infinito. Nos iban dando todos valores diferentes, ¿sí? Y después vimos este ejemplo del logaritmo cuando tiende a menos infinito y a más infinito de e a la x, ¿sí?, de esta función exponencial. Donde teníamos el caso era este al revés, solamente que por un lado nos tendía a 0 y por el otro nos tendía a más infinito. O sea que se invertían las cosas. En el ejemplo del logaritmo natural, lo que nos cambiaba era a qué tiende la x, y en la exponencial nos cambiaban los resultados, ¿sí? Que uno me iba a tender a 0, uno me iba a dar 0 y el otro me iba a dar más infinito, ¿sí? Esperen que volvemos. Acá. Era la... acá. Entonces, acá en el E, ¿sí?, ustedes cuando armen la tablita van a tener que armar una tablita, ¿sí?, con números positivos, ¿sí?, los que ustedes quieran, porque tiende a infinito, le pueden poner 10, 100, 1000, 10, 20, 30, 1, 2, 3, cualquiera, ¿sí?, porque tiende a infinito, ¿sí? Cuanto más alejados estén los valores, mejor, así ustedes tienen más posibilidades de ver a qué está tendiendo, ¿sí? No valores tan cercanos uno con el otro. Entonces ahí ustedes pueden determinar a qué tiende, ¿sí? Si tiende a más infinito, al menos infinito, ¿sí?, o si tiende a un número. El F lo había hecho yo. Bueno, entonces, el 3 se terminó de entender, ¿sí?, qué tenían que hacer en cada uno. Bien. Ahora, el 4, ¿sí? En el 4 yo les mezclé, ¿sí? Necesitaba que calculen, ¿sí?, la imagen, ¿sí?, el límite en ese punto. Vieron que cuando vimos límites laterales, yo siempre les decía, bueno, para calcular, ¿sí?, un límite, siempre hay que fijarse en los límites laterales, porque ese es el valor que interesa, ¿sí?, no solamente qué pasa en ese punto, sino qué pasa con los límites laterales. Bueno, acá yo les mezclé, ¿sí?, donde ustedes tienen que calcular la imagen de qué pasa en ese punto, con la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ustedes iban a ir calculando, ¿sí?, la imagen, es decir, ir reemplazando a ese número que tiende x, por ejemplo en el A, que lo hice yo, había que reemplazar un medio en todos los lugares donde haya una x, y ver si nos tiende a un número, ¿sí?, si ese límite tiene un valor numérico, o si nos da una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Les aclaro una cosa. Por ejemplo, en el B, ¿todos pudieron resolverlo? ¿Tuvieron algún inconveniente con el resultado al reemplazar? ¿Cuál, profe? El 4B. ¿Les dio alguna indeterminación? ¿Les dio un número concreto? No, un número concreto. Número concreto, Sí. ¿sí? Porque al final les terminaba quedando 0 dividido un número, ¿sí? Entonces el resultado les daba 0, ¿sí? 0. Claro, exactamente. Entonces la indeterminación es cuando tenemos 0 sobre 0, es decir, se nos anula el numerador y el denominador, ¿sí? En el punto D, esperen que voy viendo, en el punto D les quedaba una indeterminación, ¿sí? Y aplicaron, ¿qué aplicaron? ¿En el numerador o en el denominador?
para poder salvar esa indeterminación. Diferencia del cuadrado. Exactamente. Acá, sí o sí, para poder salvar una indeterminación, teníamos que buscar, ¿sí?, un caso de factoreo, o sea, diferencia de cuadrado, factor común, ¿sí? En el caso anterior, sí, en el punto anterior, yo les pedía que reduzcan todas esas expresiones. No era necesario, pero yo se los pedí que los reduzcan siempre que sea necesario. Pero acá, para salvar la indeterminación, sí o sí, teníamos que aplicar un caso de factoreo, ¿sí? En el punto F, ¿sí? En el punto F, a ustedes, ¿sí?, cuando ustedes apliquen, ¿sí?, un caso de factoreo, que sea necesario para poder salvar esa indeterminación que les dio, al final, ¿cómo les quedó la expresión? ¿Qué les dio como resultado? 2/0, que yo te pregunté porque no sabía si eso era indeterminado o no, como no se puede dividir en 0. Claro, entonces, ¿qué pusieron los demás? ¿Dejaron 2/0 o pusieron algún... Más infinito. Al infinito, exactamente. Entonces, ese límite tiende a infinito, ¿sí? Cuando tenemos un número dividido, siempre que estamos calculando límites, ¿no? Siempre que estamos calculando con límites y nos queda un número sobre 0, ¿sí? Ese límite tiende a infinito. Si el número al que estamos dividiendo es negativo, es menos infinito, y si ese número es positivo, tiende a infinito positivo, ¿sí? Bien. Y por último, ¿sí?, porque el H ya lo habíamos hecho, estaba el punto G, ¿sí?, que también les quedaba una indeterminación. ¿Y qué caso de factoreo aplicaron ahí? Yo No sé, apliqué me falta abajo ese. factor común. Claro, exactamente. ¿Factor común qué? ¿Qué sacaste? Factor común X. ¿X solamente? Yo sí puse solo factor Está bien. común X. Perfecto. Eso es una forma de salvar la indeterminación, y si ustedes querían reducirlo además, ¿sí?, tener una expresión mucho más reducida, podían sacar factor común 2x, ¿sí?, y reducirlo 2x. todavía más. Además de reducir la x para poder salvar la indeterminación, podíamos reducir los números y trabajar con números más chicos. Pero igualmente está bien, ¿sí?, lo que hiciste. Perfecto. Entonces, el h lo habíamos hecho juntos, ¿sí? Entonces, ¿no quedó ninguna duda entonces del trabajo? Recuerden que se entrega hoy, como mucho mañana, ¿sí? Así me da tiempo a corregir. Bueno, chicos, entonces, si tienen alguna duda extra de que les quedó alguno colgado y se pusieron a trabajar y tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? Entre hoy y mañana, entréguenlo, traten de entregarlo todos, ¿sí? Traten de tenerlo completo, así no le queda a la profe ningún trabajo colgado, ¿sí? Porque si no, le van a dar mucho más trabajo a ella, y este trabajo puede charlarse. Si hay alguno que no les dé, nos fijamos que cuál es el error, ¿sí? Me mandan fotos, no hay problema, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, yo el martes les estoy dando todas las devoluciones de los trabajos, ¿sí? Gracias por estar acá en el Zoom, siempre que les pedí con estos horarios que uno quizás les corta la siesta, el martes que les corté el almuerzo seguramente, y bueno, y gracias por bancarme las veces que se me colgó el Zoom, que no se escuchaba, ¿sí? Así que bueno, nos vemos entonces el martes, que les doy las devoluciones, y ya los dejo en manos de la profe Sabrina. Chao, chicos. Gracias a vos, profe. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao. Los espero entonces, les programamos Zoom para el jueves, entonces chicos, Dale. Bueno. bueno, a la misma hora.